Hola, mi nombre es Esteban Baruch Rendón López, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y bueno, el nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi matrícula es 210-17939. Este es el reto número 5 que se titula ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesor educativo es Diana Patricia Josefina y la fecha de elaboración es 12 de noviembre del 2024. Para comenzar este reto se nos plantean dos situaciones en las cuales deberemos de dar alguna respuesta a una reflexión y partimos con el caso número 1, el cual postula lo siguiente. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte IDH. Y la pregunta para este primer caso dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. En este caso, considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a varias violaciones a los derechos humanos de Ana, los cuales vamos a detallar a continuación. La primera violación que nosotros consideramos es el derecho a la libertad de expresión, que está fundamentada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La libertad de expresión es un derecho fundamental que protege tanto la emisión de opiniones y la difusión de ideas como la información. En el caso de Ana en particular, ella se encontraba ejerciendo su libertad de expresión al repartir panfletos con citas bíblicas en la vía pública, sin que se observara un motivo aparente para limitar esta actividad, específicamente porque no estaba alterando el orden público. Por otra parte, la intervención de la autoridad, en este caso, carece de justificación suficiente y constituye una restricción arbitraria. Según la Corte IDH, para que una restricción a la libertad de expresión pueda ser válida, debe de cumplir con 3 requisitos fundamentales. El primero, estar prevista por la ley. El segundo, tener un objetivo legítimo. Y el tercero, ser necesaria y proporcional en una sociedad democrática. Aquí no se cumplen estos 3 requisitos, pues no existe un interés legítimo en prohibir la difusión de citas religiosas en una manifestación pacífica. Segundo, derecho a la libertad personal. El artículo 7 de la Convención Americana. El arresto y la detención de Ana fueron realizados sin motivo legítimo, ni tampoco se cumplió con el debido proceso legal para llevar a cabo esa detención. Ana fue retenida en una patrulla durante 3 horas, intercomunicada y posteriormente trasladada a una barandilla, donde pasó un día sin que existiera una causa razonable o explicación legal de su privación de libertad. La privación arbitraria de la libertad constituye una violación a este derecho, y el Estado mexicano sería responsable por no haber proporcionado garantías de libertad personal. El tercer punto que consideramos una violación es el derecho a la integridad personal y trato digno, el cual se fundamenta en el artículo 5 de la Convención Americana. Durante la detención, Ana sufrió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad, lo que representa un trato degradante e indigno, violando su derecho a la integridad personal y el derecho a no recibir un trato humillante. El cuarto punto que consideramos una violación es la violación al derecho de acceso a la justicia, fundamentado en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Esto debido a que Ana denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instituciones que
que omitieron iniciar su debido procedimiento, y al no recibir una respuesta adecuada ni justicia en el ámbito estatal, Ana recurrió a la justicia federal, la cual se declaró incompetente. Estos casos de actos que omitieron y violaron su derecho a un recurso efectivo y obtener justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho de acceso a la justicia implica que los estados deben garantizar un recurso adecuado para que la víctima pueda denunciar violaciones a los derechos humanos y obtener una reparación. Por otra parte, considero que puede haber unas posibles reparaciones o sanciones para parte del Estado mexicano. En el caso de que la Corte IDH determine la responsabilidad del Estado mexicano, el Estado podría ser obligado a, número 1, realizar una reparación integral a favor de Ana, lo cual puede incluir una compensación económica por los daños sufridos. Número 2, implementar medidas de no repetición, como la captación de las fuerzas de seguridad pública en derechos humanos y procedimientos legales adecuados. Número 3, ofrecer disculpas públicas a Ana y reconocer la violación de sus derechos humanos. Bueno, finalmente podemos proseguir al segundo caso, que es el caso número 2, y establece lo siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y le preguntó y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento de la Corte IDH. Se nos hace la misma pregunta. ¿Consideras que existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. En este caso en particular, el Estado mexicano incurre en responsabilidad internacional por múltiples violaciones a los derechos humanos de Andrés, en particular en el contexto de una situación de vulnerabilidad como la que establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Muy bien. La primera violación que nosotros consideramos es el derecho a la libertad personal y garantías judiciales, basada en el artículo 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el confinamiento obligatorio y la sanción de 36 horas de arresto en caso de no pagar una multa plantean serios cuestionamientos en cuanto a la proporcionalidad y necesidad de esta medida. En este caso, Andrés fue detenido bajo una medida que, aunque implementada en un contexto de emergencia sanitaria, no se justificaba en su caso específico, pues él se encontraba en situación de calle y no tenía domicilio particular. La detención de Andrés, sin considerar su contexto, es arbitraria, ya que no representa una amenaza a la salud pública, en el sentido en que un ciudadano que incumple el confinamiento desde un domicilio podría representarla. Violación número 2. Derecho a la dignidad y protección sobre el trato de degradante. Artículo 5 de la CADH. La publicación de la imagen de Andrés en redes sociales con una etiqueta que lo presenta como un sinvergüenza constituye un acto de estigmatización y humillación que afecta a su dignidad humana. La Corte IDH ha señalado que toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto y las autoridades no deberían incurrir en actos de atención contra la dignidad de las personas. El punto número 3 es el derecho a la igualdad y no discriminación. La aplicación de la multa y el arresto sin considerar la situación socioeconómica y la falta de recursos de Andrés implica una discriminación indirecta, ya que impone una sanción desproporcionada a quienes se encuentran en situación de calle. Conclusiones. Conclusión del caso número 1. En el caso del Estado mexicano, es responsable de violaciones a sus derechos humanos, incluyendo su libertad de la libertad de expresión, libertad personal, integridad personal y acceso a la justicia. Caso número 2. En el caso de Andrés, el Estado también incurre en responsabilidad por aplicar arbitrariamente una medida de confinamiento a una persona en situación de calle, vulnerando su libertad personal, dignidad, igualdad y privacidad.